Señor, y bendícelo, porque lo que acabas de cantar, lo que estamos expresando, es una verdad poderosa en nuestra vida. Papá, en esta hora creemos que tú tienes cuidado de nosotros. Creemos, Señor, en lo que acabamos de declarar a través de esta canción, Señor. Creemos, Señor, como tú en cada paso de nuestra vida tienes cuidado. Lo caminas a nuestro lado, estás al pendiente, Señor. Tú eres nuestra paz y tú, Señor, nuestra seguridad. Que conscientes de esta declaración, entendidos de lo que acabamos, Señor, de expresar, la palabra, Señor, que vamos a recibir llegue a nuestro corazón, entendidos de lo que eres tú, de lo que, cómo te mueves tú, Señor, a nuestro favor. Hoy, Señor, podamos recibir de ti esta palabra, sea revelada a nuestro espíritu. Y porque tienes cuidado de nosotros, Señor, porque nos amas tanto, es que tú, Señor, dejaste todo esto escrito para nuestro bien, para que podamos, Señor, completar los procesos de nuestra vida, para que podamos tener reconciliación y podamos, Señor, caminar el resto de nuestra historia con libertad. Que en esta hora tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno, sane, liberte, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve al perdón y nos lleve a la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagamos tus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó
desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Ocupen su lugar, por favor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aleluyita. Ay, ay, ay. Permítanme. Ok. Ay, qué tremendo pasaje, ¿no? Ok. ¿Cuántos en algún momento, cuando han tenido una fricción con alguna persona, cuando tuvieron una diferencia, un problema, o ustedes ofendieron a alguien, o esa persona los ofendió a ustedes, fueron con esta persona y le dijeron: ay, perdóname, y la persona dijo como que no estaba convencida y no soltó el perdón en este momento, o les dijo: no estoy listo? ¿Algunos han experimentado algo como esto? ¿Ok? Y entonces decimos: bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, el problema se queda del lado de tu cancha, ¿no? Y a veces de esa manera justificamos la situación. Pero quiero compartir contigo lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado, porque inclusive todos lo hemos dicho, lo hemos pensado o lo hemos hecho así alguna vez en nuestra vida, en nuestra historia. Y hermano, pues la otra persona pues no te perdonó, bueno, ya no es mi asunto, ¿verdad? Pero voy a demostrarte con la palabra cómo a veces el trabajo en la reconciliación va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y tiene mucho más trabajo de lo que nosotros podemos imaginar. Porque mire, nosotros vimos la semana pasada cómo cerramos la historia la semana pasada con el versículo con el que inicié. Donde José está reunido con sus hermanos, ¿verdad? Y están comiendo, y la escritura dice que les da en abundancia, pero a su hermano Benjamín le da 5 veces más que a todos los demás. Así es que han de haber dicho sus hermanos: bueno, pues no eres el consentido nada más de mi papá, aquí también eres el consentido, ¿verdad? Te están dando mucho más. Y entonces la escritura en ese pasaje 43 cierra diciendo que se alegran, que se gozan, que beben tanto que están alegres. Y entonces nosotros podríamos decir, viendo la historia, que todo está muy bien, ya no hay problema entre José y sus hermanos. Pero la realidad de todo esto en la historia es que para ese momento los hermanos de José todavía no saben qué es José. Todavía no hay una evidencia para ellos de que José es José. Así es que no ha habido una resolución del problema. ¿Ok? No ha habido todavía un problema resuelto. ¿Por qué? Porque los hermanos de José no saben qué es José.
Por lo tanto, ellos no han confesado su pecado, ellos no han dicho lo que hicieron, ¿ok? No se lo dijeron ni a su papá. Así es que el asunto en la vida de la familia no está resuelto. Todavía hay cosas ocultas, ¿es cierto? Todavía hay un conflicto ahí. José efectivamente ya ha comenzado el proceso de reconciliación con sus hermanos. Sí, lo que está haciendo es parte del proceso, pero tenemos que saber que hay elementos muy importantes que tenemos que considerar. Porque para este momento los hermanos necesitan entender, los hermanos de José necesitan entender lo que han hecho. Hasta ese momento todavía no han entendido ni reconocido lo que han hecho. ¿Ok? No solamente la parte simple de la historia y decir, ay, pues es que lo echamos en el pozo, es que lo vendimos, pero al final, ¿cómo resultó para José? Súper bien. Y entonces podríamos decir, no pasó nada. Para José todo resultó bien. Así es que lo que hicimos pues no estuvo tan peor. ¿Es cierto o no es cierto? Porque José ahora está en una posición indeseable. ¿Ok? Y podríamos decir, todo resultó bien, así que no somos tan malos. ¿Cuántos han dicho, pues no soy tan malo? ¿Cuántos hemos dicho alguna vez, pues no soy tan malo? La neta, levante la mano. ¿Cuántos hemos dicho, pues es que no soy tan mala onda, ¿no? Tantito. Y entonces considerar, bueno, al final, porque José lo dijo, bueno, al final no me mandaron ustedes aquí, fue Dios, pero todavía no llegamos a esa parte de la historia. Y podríamos decir, bueno, lo que hicimos fue bueno. ¿Ok? No, esa no es la actitud correcta. Ante una situación como esa no es la actitud correcta. De decir, bueno, pasó, pero nos estamos alegrando, al final ya nos alegramos, ¿no? Sino, quiero que imagine en esta hora, ¿ok? Que se ponga del otro lado y quiero que piense en todos los años que José estuvo en la prisión. Sus hermanos no supieron que él pasó años de su vida en una prisión, acusado de un delito que no había cometido. Ellos no sabían el dolor que enfrentó José cuando fue vendido por ellos, cómo se lo llevaron, en qué condiciones llegó a Egipto y que después de ser un joven libre terminó siendo vendido como esclavo. Él no entendían el dolor que le habían causado al corazón de su hermano al haberlo vendido, al haberlo apartado de su familia, lo apartaron de su padre, lo apartaron de su cultura, lo apartaron de su ciudad, lo apartaron de sus costumbres. Fue llevado lejos de todo lo que para él era su vida. Fue alejado de todo esto. Lo que necesitaban entender era el sufrimiento que él había tenido. Entender el dolor que todo esto le causó. Porque a veces queremos que las cosas cambien así, pero no nos damos cuenta de todo el dolor que se causó. Todos los años que tuvo este dolor y esta herida en su corazón. Y creo que más allá de una simple historia bíblica, hay un mensaje que Dios deja detrás de cada versículo, detrás de cada libro de la Biblia, detrás de cada capítulo.
Es un mensaje para mí. Dile al que está junto a ti, este es un mensaje para ti. Y es un mensaje para mí. Porque a lo que Dios quiere llevarnos, iglesia, familias, esposos, padres, hijos, a lo que Dios quiere llevarnos es que cuando nosotros hacemos algo contra otra persona, ¿ok? No basta con decir, lo siento. Con decir, sí, ya sé que la pasaste mal, ya sé que sufriste, que pasaste un ratito de infelicidad y todo esto. Necesitamos entender lo que la persona siente. Necesitamos ponernos del otro lado acerca de lo que la persona sintió en el momento en que nosotros le causamos ese daño. ¿Ok? Porque cuando le preguntamos a las personas, oye, ¿qué sentiste cuando hice o cuando dije tal cosa? Perdóname por lo que hice. Pero no le preguntamos, ¿qué sentiste cuando yo hice o dije? No nos ocupamos de esa parte, ¿cierto? No nos ocupamos de esa parte. Porque necesitaríamos en algún momento preguntarle a la persona algo como eso para saber el dolor y para entender y comprender la herida que le causé. ¿Qué provocó mi actitud? ¿Qué provocaron mis palabras o mis acciones en su corazón, en su vida, en su mente? ¿Ok? Porque normalmente lo único que hacemos es disculparnos. Y creemos con, perdón, ya te dije perdón, no me perdonas, es tu bronca. Y queremos que la persona en ese momento, ¿sí? Como decimos, borrón y cuenta nueva. Tenemos que entender que la herida puede requerir un poco más de tiempo y de trabajo, ¿sí? Hermano, es como cuando te cortas. Ojalá que fuera como el beso de las mamás, que le dan un besito y el niño siente que, y creemos que ya con eso se acabó. Sí, el niño se siente bien, pero necesitas atenderle la herida. Necesitas ponerle un desinfectante, necesitas ponerle un curita, necesitas llevarlo a lo mejor a que le den unas puntadas y necesitas ver qué tan profunda fue la herida, porque puede ser una herida superficial, pero hermano, si la herida se va hasta la capa más profunda y te llega al hueso, te llega al músculo, hermano, puede requerir mucho más tiempo para sanar. Porque si la ofensa, hermano, te rompió un hueso, hermano, discúlpame, no va a requerir nada más de perdón. Requiere el proceso del yeso, de la rehabilitación, ¿sí? Ya me quitaron el yeso, ya órale, ya córrele, vete. No, necesitas un proceso de rehabilitación para que el músculo recobre su fuerza. Ajá. Pero nosotros a veces pensamos que con un simple discúlpame todo se soluciona. Y a veces, hermano, la situación requiere más que un simple lo siento. Amén, esposos. Amén, esposas, hijos, padres.
debemos saber que las heridas que le causamos a las personas pueden llevar más tiempo del que pensamos para sanar. ¿Sí? Y eso es parte de vivir una vida con arrepentimiento. ¿Okay? Hacer lo necesario para que la persona te perdone. ¿Sí? Y te perdone de buena gana. Te perdone de corazón. Que la persona esté lista para perdonar la ofensa de buena gana. Ay, silencio, ¿verdad? Cuando la persona llegue a ver el esfuerzo, ¿ok? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos para recibir su perdón? Amén. Porque el recibir el perdón es muy valioso. Ajá. Pero a veces es algo que debemos ganarnos. Pero le seguimos y le seguimos echando y le seguimos atizando. Aquí no hay nadie que le siga atizando, ni con hechos ni con palabras, ¿verdad que no? A veces requiere de más trabajo. Dile al que está junto a ti, el perdón a veces requiere de más trabajo. Y mire, el perdón es algo que Jesucristo ganó por nosotros en relación con el Padre. ¿Puede dar gloria a Dios por ello? En relación con Dios, hermano, amén. Aleluya. Si usted va a aplaudir, diga gloria a Dios, hermano. Amén. Pero en relación a los demás, hay ocasiones en que debe haber un trabajo. Un trabajo. Debemos estar dispuestos a ir más allá. Debemos estar dispuestos a ir más allá. Y eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar a través de un pasaje y de una historia como esta. Amén. Porque la historia anterior nos muestra que José está con sus hermanos y está con Benjamín. Hermano, él quiere ver a sus hermanos, sí, está contento de eso, pero lo que anhela es ver a su hermano Benjamín. ¿Sí? Porque Benjamín es hermano de la misma madre. Sus hermanos tienen otras mamás. Ajá. Pero Benjamín es su hermano, es hermano de la misma madre. Y cuando José fue vendido, Benjamín seguramente era un niño de 1, 2, 3 años, no lo sé. Estaba pequeño, pero él sabía que tenía un hermano. Y para entonces, ¿ok? Él quiere saber que su hermano está bien y por eso la condición para que darles alimento y volver a ver a José es que traigan a Benjamín. Para entonces, ¿cuántos años le calcula? Yo calculo que a lo mejor Benjamín tenía unos entre 22, 24 años. Para entonces, era un joven. Y José ve a Benjamín. Están reunidos para una comida. Pero Benjamín no sabe qué es José. Benjamín no sabe lo que hicieron sus hermanos. Su padre no sabe lo que hicieron sus hermanos. Y la reconciliación no ha pasado. No ha sucedido una reconciliación, está en proceso, es algo que se está cocinando, es algo que se está haciendo, pero es algo que todavía no sucede.
Es como los procesos en la consejería. Estás en el proceso, pero si no los completas, las cosas no suceden. Si metes la mano, las cosas no suceden. Amén. Así es que ellos no han reconocido su pecado todavía. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si recuerdan entonces la historia, ellos comieron juntos, se gozaron, se alegraron, se pusieron una buena, ¿ok? Y José les dice, bueno, ya demostraron que lo que dijeron es la verdad, que este es su hermano, que su papá está vivo, así es que pueden regresar a su casa. Pueden irse de regreso a su casa y ellos dicen, ya la libramos. ¿Ok? Se preparan para regresar a su padre. Pero José le dice a su mayordomo, ¿ok? Porque iban a pasar ahí la noche a descansar y al otro día iban a partir de regreso. Les dice, quiero que hagas esto. Quiero que pongas su dinero en la boca de sus costales. Pero en el costal de Benjamín le pones su dinero y le pones también mi copa de plata. Amárralos bien, que no se note nada, ¿sí? Y lo que va a hacer José es acusarlos injustamente. Oh, se está desquitando. No. Lo que él está haciendo, la realidad, es para llevarlos a un momento de pedirles cuentas. Está empujándolos a un momento donde van a tener que rendir cuentas. Van a tener que entregar cuentas de lo que hicieron a José. No es venganza. No es una venganza. Es llevarlos a que entiendan que tienen que rendir cuentas, que tienen que entregar cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en la vida de José Dios tenía todo a cargo. Dios estaba en control de todo. Dile al que está junto a ti, Dios tiene en control todo. Dios tiene tu vida en control. Dios tiene el control de todo en nuestra vida, hermano. Amén. Eso es importante. Pero lo que Dios quiere y a donde Dios nos empuja, a donde Dios nos está llevando es a que reconozcan su pecado. Cuando Dios nos habla con una palabra como esta, es empujarnos a reconocer nuestra condición, nuestro pecado, lo que está ahí oculto. Sin importar cuántos años tiene, porque habían pasado casi 20 años. ¿Ya quién se acuerda? ¿Cuál es el problema? Han pasado 20 años. No, hermano, tienes que saber que tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar y que vamos a tener que entregar cuentas. Y Dios quiere que nosotros mismos entendamos a través de esta historia y la forma en la que Él se mueve, que cuando cometemos una falta o un pecado debemos darnos cuenta de cómo se puede sentir la gente con aquello que hicimos. Que sepan el dolor, amén, que les causamos, el dolor, hermano, y que el dolor puede ser sanado.
Entonces, la historia dice que José manda poner el dinero y la copa en el costal de Benjamín y los manda. Adiós, qué bueno. Si vuelven a necesitar un poquito de comida, pues regresen aquí, los estaremos esperando. ¿No? ¿Sí o no? Porque lo que llevaban seguramente no alcanzaría para los 5 años que todavía faltaban de hambre. Porque para cuando regresaron ya iban 2 años de hambre según la escritura. Faltaban 5 años de hambre. ¿Ok? Los deja ir, está esperando sentadito ahí en su sala, midiendo los tiempos, y dice: bueno, ya van saliendo de la ciudad. ¿Ok? Ahora sí, le dice al mayordomo: levántate. ¿Ok? Y síguelos. Síguelos, dice el versículo. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿Sí? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Eso ya se lo puso de su cosecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba metiendo un espíritu de adivinación ahí. ¿Cierto o no? José no adivinaba. Josué tenía sueños y Dios le daba la interpretación. ¿Ok? Bueno, el asunto está ahí. Dios está inspirando a José para que los hermanos entiendan cómo el pecado puede hacer sentir mal a una persona, cómo el pecado hizo sentir a José. Amén. Es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, porque necesitamos conocer la perspectiva, la posición de aquellos a quienes nosotros ofendimos. Yo me puedo sentir bien, te dije disculpa, yo me puedo sentir bien. Pero aquí el asunto no es considerar cómo te sientes tú, sino cómo se siente aquel a quien yo ofendí. Porque queremos que entiendan lo que yo siento. Ah, no, es que tienes que saber lo que yo siento, pero tenemos que saber también y entender lo que la persona siente. ¿Okay? No que yo me sienta bien. No se trata de mí, se trata de la persona. Amén. Y debemos pedir que la herida sea sanada. ¿Okay? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué pagaron mal por bien? ¿Por qué hicieron mal? Está diciendo, cuando imagínense todo lo que pasa, porque le dice, llega el mayordomo, los detiene en el camino y dice: ¿qué nos va a traer un poquito más de? Y lo primero con lo que son confrontados es: ¿por qué pagaron mal por bien? Se les dio de comer, se les trató bien, estuvieron en la casa del gobernador. Y el mayordomo les dice: robaron la copa en la cual mi señor, adivina,
Este hombre no es del pueblo de Dios, por supuesto, ese es un egipcio, ¿ok? Y está hablando desde su perspectiva diabólica, desde sus prácticas, ¿cierto o no? Y ahora creen ellos, pues estos son adivinos, que los malos son ellos y los buenos son ellos. Pues estos son adivinos. ¿Cómo las cosas parecen? Girar, ¿no es cierto? Y entonces ahora el malo es José y el mayordomo. ¿Ok? Porque ellos están siendo confrontados con su condición real. ¿Ok? Y ellos dicen, nosotros devolvimos el dinero. Están hablando de lo que pasó. Creemos que somos inocentes. Nosotros no somos así. ¿Cómo crees que podríamos hacer esto? Nosotros no somos así. Trajimos el dinero que encontramos la otra vez en nuestros costales. Nosotros no somos capaces de hacer algo como esto. ¿Cuántos hemos dicho, yo no soy capaz de hacer algo como esto? Levanten la mano, ¿cuántos han dicho, yo no soy capaz de hacer algo tan mala onda como estás diciendo? Pero Dios los quería llevar no a ese momento. Amén. Y claro, eran inocentes en cuanto al asunto de la copa y del dinero, pero eran culpables en relación a lo no confesado. Pregúntale a alguien, ¿tienes algo no confesado? Tremendo. Y miren hasta dónde llegamos a veces, ¿ok? Lo que fueron capaces de decir. Se sentían tan buenos y se sentían tan inocentes que dijeron, aquel en el que encuentres la copa, que muera. ¿No dijo así? Y todos los demás, ¿qué van a hacer? Tus siervos. Pero el mayordomo le dijo, no. Si se encuentra la copa en alguien, ese va a ser el siervo. Los demás, ese no es mi asunto. Ajá. Pero imagínese a qué punto somos a veces capaces de llegar, de sentirnos tan inocentes, de decir, a ver, pues sí, pues si no es así, pues que me parta un rayo. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿No dice así la gente? Porque sentimos, y dices, Dios no va a hacer que me caiga un rayo. Aguas. ¿Ok? El mayordomo dijo, va, que así sea. Como ustedes, solo el culpable será condenado, los demás se podrán ir. Y dice la escritura que comenzaron a abrir los costales desde el mayor hasta el menor y se encuentran la copa. No habla, el dinero no es lo importante, se encuentran la copa en el costal del menor. Imagínese a Benjamín como diciendo, híjole, ¿en qué bronca nos metiste? ¿Para qué te trajimos? ¿Okay? Y dice, se rasgaron los vestidos. Era una acción de duelo, de desesperación, de angustia.
¿En quién pensarían primerito que nada? En el papá. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta en la escritura, más adelante, a partir del versículo 18, dice la escritura que viene Rubén, que es el primogénito, pero también está Judá. Y si recuerdan lo que compartimos la semana pasada, Judá toma la iniciativa, aunque él no es el primogénito, es el cuarto, ¿verdad? Toma el primer puesto en ese momento, mostrando algo poderoso hacia el futuro. Está hablando de un presagio hacia el futuro, que el líder de los hijos de Israel vendría del linaje de Judá. El Mesías nacería del linaje de la tribu de Judá. Esto es tremendo, hermano. Amén. Dice, llévenme con el jefe, ¿no? Y llegaron con José. Y se da cuenta una vez más, dice la escritura, que se inclinaron delante de José. ¿Okay? Se inclinaron delante de José. Lo hacen por tercera vez. Primero lo hacen 10. Pero en esta ocasión Benjamín viene con ellos y se cumple la palabra. Amén. Las 11 estrellas se inclinan delante de José, diciendo: Dios siempre cumple su palabra. Dios estaba cumpliendo la profecía, la palabra que había dicho acerca de José. No era para decir, ahora sí ustedes son los siervos y no, sino que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, amados. Dile al que está junto a ti: Dios es fiel a su palabra. Amén. Así es que José no les pidió que se hincaran. Amén. Dios dijo que lo harían. Amén. Porque esa era la profecía, esa era la palabra. Y volvieron y se inclinaron al suelo delante de él, dice la palabra. Y José les dice: ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿No saben que alguien como yo tiene el poder de saber? La traducción correcta no es adivinar, sino una persona como yo tiene la capacidad de discernir, de saber. Amén. El verdadero mensaje es que los hermanos de José no están viviendo bajo la autoridad de Dios. No lo han hecho. No están viviendo en obediencia a Dios. ¿Es cierto o no? No viven en obediencia a Dios. No han practicado su fe para nada. Porque si te das cuenta, no están conscientes de su pecado. Porque puedes ser parte del pueblo de Dios, pero no estar consciente de tu pecado. Podemos no estar conscientes de un pecado en nuestra vida. No, pues ya le dije, no, hay cosas que van más allá. Ellos están bajo el pacto, ¿ok? Pero no viven bajo el pacto. ¿Okay? ¿Están sirviendo a Dios? Ni siquiera están sirviendo a Dios. Aunque viven bajo el pacto, aunque son parte
del pueblo de Dios no están viviendo bajo el poder de ese pacto. Porque parte de tener una relación con Dios es que hay una unción de pacto a través del Espíritu Santo. Amén. Y estás usando la provisión del pacto, estás caminando en esa unción, usas los recursos que tienes a través de Él. Pero si no los usas y no vives teniendo acceso al beneficio, hermano, eso dice mucho. ¿Okay? Y ellos estaban viviendo sin los beneficios del pacto. ¿Okay? Ellos vivían por su cuenta. Eran parte del pueblo de Dios, pero vivían por su cuenta. Y muchas veces, aunque somos parte y estamos aquí, vivimos por nuestra cuenta. Porque hacemos las cosas como nosotros queremos y cuando queremos. Y tienes el pacto, pero lo ignoras. Y vivimos por nuestra cuenta. Pregúntale al que está junto a ti: ¿vives por tu cuenta o vives por cuenta de Dios? Y el enemigo va a decir: yo tengo el poder de adivinar. Pero la escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, amén, contra gobernadores, amén. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. La única manera en la que podemos vencer es a través de Jesucristo. La única manera a través de que nosotros podemos vencer es a través de Jesucristo, hermano. Solamente lo tenemos a Él para vencer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es importante que sepas que el único que te puede llevar a reconocer el pecado, el único que te puede llevar a ese punto de confrontarte con lo que está oculto en nuestra vida, en lo profundo, ahí detrás, es Jesucristo. Amén. Para que tú puedas vencer, para que podamos vencer, solamente Él puede ayudarnos. Y cuando están delante de Él, esto sucede y esto dice Judá. Porque dice: yo tengo el poder de adivinar. Dice Judá: espérate, esto no tiene nada que ver con adivinaciones. Dios ha encontrado la maldad en nosotros. Dios ha hallado. Dios ha hallado en el versículo 16 la maldad de nosotros. Amén. El único Dios verdadero ha encontrado Dios esta revelación. Amén. Ha revelado nuestra maldad. Él empezó a entender y a decir: ha encontrado la maldad en nosotros. Hoy entendemos que las cosas están en nuestra contra. ¿Por qué están en tu contra? Por todo lo que traes de atrás que no has solucionado.
por lo que hicimos en el pasado. Ajá. Por lo que hicimos en el pasado, ahora somos siervos tuyos. Igual que Benjamín. ¿Amén? Todos seremos esclavos. Wow. ¿Amén? El esclavo es Benjamín. Siempre que nosotros, hermanos, nos rehusemos a hacer la voluntad de Dios, seremos esclavos de algo. Siempre que tú y yo nos rehusemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser esclavos de algo. Amén. Y será doloroso para nosotros. Siempre que nosotros nos rehusemos a hacer la voluntad de Dios, será doloroso. Hermano, será doloroso para nosotros. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero que lleguemos en esta mañana con esta historia? Es que tú y yo comprendamos el dolor que puede causar el pecado. ¿Sí? El dolor que causa el pecado, el que causamos en otros cuando ofendemos a alguien. Y creemos a veces que con un lo siento, no, hay un proceso. Los hermanos de José comenzaron a sentir dolor por sus acciones. Dijeron: Dios halló. Dios halló el pecado en nosotros. Esto no tiene que ver con lo que está pasando hoy. Esto tiene que ver con lo no resuelto en el pasado, con lo que no he resuelto en el pasado. Y hay cosas que hoy quiere Dios que comencemos a resolver. Que reconozcamos el pecado, que nos arrepintamos y que iniciemos el proceso de reconciliación. Con Dios vas, le pides perdón y dice: ya estuvo. Pero con las personas a veces se requiere tiempo, se requiere un proceso que sana a la persona, pero me madura a mí, que me enseña a mí, que me hace crecer también a mí, que me enseña lo que no debo volver a hacer. Por eso Dios mete a la iglesia en procesos de reconciliación. Y por eso le ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Porque hay personas que requieren un proceso, que requieren tiempo para entender lo que hizo, y otros para sanar el dolor por lo que se les hizo. Vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Pero también tenemos que aprender
a tener cuidado de nuestras acciones. El ejemplo de esta familia nos enseña cómo tal vez tu familia tenga que ser metida en un proceso de reconciliación. ¿Lo necesitará tu familia? La iglesia a veces tiene que entrar en ese proceso de reconciliación. Y Dios trata con nosotros y con los otros. Porque lo que Dios está haciendo es para que nosotros entendamos el daño que causamos y aquellos que son dañados sean capaces de ser llevados al perdón, a la sanidad y a la libertad. La Escritura nos da lecciones. Son lecciones de vida. Son lecciones para nuestra vida. Ponte de pie en esta mañana. Judá dijo: Dios ha encontrado, Dios ha hallado la maldad. ¿Cuántos saben que Dios ha hallado hoy algo que necesita ser reconocido? ¿Habrá algo ahí? Esto es para sanidad. Esto es para ser mejores familias. Es para ser la iglesia sin mancha ni arruga, por la cual el Señor vendrá. Porque somos familia. ¿Habrá algo que el Señor a través de la palabra haya hallado? Que el Señor ha hallado en mí algo. Necesito porque lo que Dios quiere es que las guerras de tanto tiempo se terminen. Hay guerras que han llevado mucho tiempo en tu vida y Dios quiere que se acaben. Esa es la palabra profética que dijo el hermano Pitts en el evento: que toda guerra que se prolongó termine, llegue a su fin. ¿Cuántos quieren que todas esas guerras largas se terminen? Pues Dios nos mete en un proceso. Si lo pasamos, la guerra va a terminar. Amén. Levanta tu mano ahí si hay algo que reconoces que el Señor ha hallado ahí y que tienes que decirle: Señor, perdóname. Señor, has hallado algo ahí.